Agricultura al día. Bienvenidos al programa del campo colombiano. Esto es Agricultura al día y en esta oportunidad vamos a hablar de los insumos agropecuarios. Son fundamentales para el desarrollo de la competitividad de nuestro país. Los insumos para el campo son vitales para la producción y la competitividad en el mercado, y entre ellos se encuentran desde los alimentos y concentrados para animales hasta las vacunas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, además de las semillas, material de propagación vegetal y uno de los más representativos para cualquier labor agropecuaria, sino el más importante de todos, el agua. Es por esto que el compromiso adquirido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer la labor agropecuaria busca generar servicios integrales que, sumados a mejores opciones de financiación, logística y distribución, beneficien a los productores del campo colombiano. Lo que busca el Ministerio de Agricultura, por iniciativa del ministro Aragorri, es regular y bajar los precios de los fertilizantes en el país, que por supuesto es una de las necesidades apremiantes de los productores del campo, el alto costo de los insumos y en este caso de los fertilizantes. Se le ha autorizado a Becol para que pueda hacer la importación directa y por supuesto estamos convencidos de que va a ser un serio competidor en el mercado y que va a permitir, digamos, un precio justo y equilibrado para el productor, para el agricultor colombiano que tanto nos ha pedido ese apoyo. Tratar de mejorar los precios para asegurar una competencia sana en el país, al nivelar y ajustar el acceso de los insumos a los productores rurales, es uno de los retos de la política Colombia Siembra, pues definitivamente una de las dificultades de los trabajadores del campo son los costos de producción. Esto contribuirá a aumentar la productividad e involucrará de forma más cercana a los actores del mercado de insumos, mejorando así la confianza de los productores agropecuarios en el sector. Ahora le damos paso a nuestra compañera Lina Arbeláez, quien profundiza sobre este tema que hace parte de la política nacional Colombia Siembra. De esta manera comenzamos Colombia Siembra desde el Jardín Botánico de Bogotá. Bienvenidos. Colombia Siembra. Los insumos agropecuarios se han convertido en una ayuda para los productores de nuestro campo colombiano que desean ser más competitivos en el mercado. Por eso los fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y productos agrícolas en general, además de la ganadería orgánica, entre otros, son insumos agropecuarios que van a ser muy apoyados dentro de la política de Colombia Siembra para brindar un acceso fácil y precios justos a nuestros productores. Es por eso que de este importante tema vamos a hablar hoy de la mano del doctor Reinaldo Ríos, gerente de planeación de Becol. Bienvenido. Gracias, Lina. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Y por supuesto también bienvenido el doctor Hernando Morales, supervisor técnico nacional de la Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACA. Gracias, Lina, por la invitación. Bueno, y para comenzar, quiero contarles que la política de Colombia Siembra busca sembrar 1 millón de nuevas hectáreas a 2018, pero para hacerlo son muy importantes los insumos agropecuarios, pues aumentarían la productividad de nuestros campesinos. Así que quiero preguntarle a los dos, y doctor, quiero comenzar entonces por usted, ¿cómo se está trabajando, obviamente, para que estas buenas opciones de insumos agropecuarios lleguen a nuestros productores y también a un muy buen precio? Claro que sí, mi estimada Lina. En este tema, realmente, ¿cuál ha sido el soporte de Becol? Hoy en día, Becol pues cuenta con algo más de 100 productos al servicio de los agricultores y productores de Colombia, y es un factor bien importante, es que Becol, por esa condición y esa connotación que tiene como empresa de economía mixta, pues es un formador de precios. Y ello hace que en el mercado
se puedan manejar precios muy asequibles. Por ejemplo, en la parte de precios, es bueno resaltar que tomando como referente nuestro producto líder, que es la vacuna contra la fiebre aftosa, es un producto que se vende en Colombia alrededor de 20-25 centavos de dólar y en el exterior por encima de 70 centavos. Entonces usted ya verá cómo, ya podrá ver cómo ese diferencial de precios que se le ofrece al agricultor es bien interesante. Y de igual forma, pensando en lo que la directriz que tiene el actual Ministerio de Agricultura en cabeza del doctor Iragorri, y pensando que en uno de los insumos más complicados que tiene la canasta de costos, que son los fertilizantes, Becol igualmente el año pasado constituyó una nueva línea de fertilizantes y fue así como ustedes nos acompañaron esa titánica labor de cuando nos llegó el primer buque por Santa Marta de los famosos 20.000 sacos de fertilizante triple 15 que llegó con un componente adicional de azufre. Este componente desde luego pues es un diferenciador frente a los componentes triple 15 que existían en el mercado porque facilita que los, digamos, macronutrientes sean mejormente asimilados por las plantas. Esta ha sido una experiencia bastante positiva. Igualmente, el esquema de comercialización de estos productos, sabiendo que en Colombia existen muchos eslabones en esa cadena de distribución que de alguna manera encarecen el costo al productor final, nosotros los estuvimos canalizando a través de las agremiaciones, a través de las cooperativas, de pequeños distribuidores y, lo más importante, llegándole directamente a los agricultores. Y es que miren ustedes, los apoyos e incentivos desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también ha permitido el gran avance de algunos cultivos, como es el caso específico del cacao, que también está priorizado dentro de la política de Colombia Siembra. Entonces, ¿cómo están trabajando ustedes dentro de FedeCacao precisamente para que a través de los insumos puedan mejorar muchísimo más la rentabilidad? Así es, Lina. Efectivamente, desde el año pasado, en un convenio que se hizo financiado por el Ministerio de Agricultura, se hizo unas compras a Becol de este insumo, de este triple 15, fortalecido también con azufre, para un proyecto que se benefició a 6.057 familias. El convenio que se hizo con Becol fue para la compra de 2.120 toneladas de este agroinsumo, de cierta parte en donde lo que hacemos es un impacto directo a estas familias, en donde podemos incrementar en cierto grado la productividad del grano de cacao. Específicamente, ¿tiene quizá usted números o estadísticas de cómo puede mejorar un cultivo, digamos que esté trabajado tradicional o artesanalmente, y quizá otro en el que realmente se hayan utilizado bien estos insumos agropecuarios, que los productores hayan tenido la posibilidad de obtenerlos y usarlos de manera competente para poder entrar al mercado? Un cultivo tradicional de cacao, en donde no es fertilizado, pues obviamente va a obtener rentabilidades de 1 tonelada o un poco más allá, 1.1. Cuando hacemos una fertilización al cultivo de cacao, podemos obtener rentabilidades de 1.5 kilogramos hectárea año. Eso lo que genera, pues obviamente, es un porcentaje adicional en la rentabilidad y obviamente, pues el ingreso a la familia cacaocultora. Y es que es muy importante no solo tener esa sostenibilidad de los cultivos y ser más competitivos, sino que también generen ingresos para nuestros campesinos. De esa manera vamos a una breve pausa en Colombia Siembra y ya regresamos con mucho más. La distribución rentable de productos, una excelente calidad y la compañía de una asesoría técnica y profesional para el sector agropecuario garantizarán el aumento de la productividad en el campo. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Garantizar el abastecimiento y los precios solidarios de los insumos agropecuarios son propósitos que buscan el beneficio del pequeño, mediano y gran productor del campo. Regresamos con más de Colombia Siembra y esta vez quiero preguntarle, doctor Reinaldo Ríos, específicamente en el sector como el ganadero, este tipo de insumos con los que ustedes trabajan directamente desde Becol, ¿cómo pueden mejorar la producción? Ya usted nos comentaba algo también de, digamos, de la erradicación, de la fiebre aftosa y demás, entonces, ¿cómo colabora esto a nuestros productores? A ver, Lina,
al igual que como en cualquier cultivo, los insumos son básicos, los agroquímicos, los fertilizantes son necesarios, pero en la pregunta puntual tuya, en lo que tiene que ver con la parte de ganadería, forman un papel muy importante. Por ejemplo, en la parte de fertilización, cuando se fertiliza una pradera de una manera técnica, se puede rotar el ganado en términos de días, no más de 30, en donde en el caso de producción de leche, pues esto generaría rendimientos de más de 8.000 litros por hectárea con una buena fertilización. En tema de, por ejemplo, de control de enfermedades, igualmente, pues ganadería en donde no existan productos farmacéuticos, en donde no existan vacunas que controlen parásitos y este tipo de enfermedades, pues no va a ser competitiva ni rentable. Entonces, digamos que de alguna manera estos componentes son básicos en la producción ganadera como en cualquier otra producción del sector agropecuario. Y no solo estas necesidades son en el ganado, sino también en el cacao, como estamos, digamos, viendo el día de hoy concretamente, y por eso nos contamos con su compañía, doctor Ingeniero Morales. Básicamente, en el cultivo que están manejando ustedes, cómo este uso de insumos se convierte en un factor determinante para el desarrollo. Hemos visto incluso que en algunas zonas del país son muy bien llevados y, por supuesto, ofrecen muchísima más rentabilidad a los productores. Sí, Lina. El incremento de la producción con ayuda de los agroquímicos, en este caso de los insumos, de fertilizantes, pues es una etapa que estamos pasando, en donde hemos tenido una cultura muy tradicional del cultivo de cacao, y hoy en día lo que hacemos es mejorar esos planes de fertilización a nuestros productores, en donde algunos de estos productores siguen con o quieren seguir con un tema de producción orgánica, y otros que obviamente lo que buscan es una rentabilidad de manera mucho más ágil. Entonces, lo que hacemos son esos planes de mejoramiento, esos planes de fertilización a nuestros cultivos, y lo que hacen los productores obviamente es tener unas herramientas básicas como son los análisis de suelo, que es la radiografía nutricional de estos cultivos, para poder establecer esos planes de fertilización, de tal forma que a medida que el cultivo se vaya desarrollando, pues obviamente va a establecerse la aplicación de estos insumos a los cultivos. Y obviamente lo que generamos es un incremento en la productividad. Muy bien, entonces en este punto es momento de que escuchemos una pregunta desde región, porque aquí en Colombia Siembra los productores también tienen su espacio. El campo pregunta. Soy Astrid Orjuela Peña, del municipio de Subachoque, Cundinamarca, y quiero saber qué clase de insumos están permitidos en un cultivo orgánico. Doctor Reinaldo Ríos, entonces le doy la palabra para que usted le pueda contestar a nuestro productor del día de hoy. Gracias, Lina. La verdad que qué productos se usan en la agricultura orgánica, realmente es aquellos que tienen la connotación biofertilizantes, bioplaguicidas, todos son los que sean bio. La parte química, pues no aplica en estos componentes. Pero en este mundo globalizado, en donde se requiere es producir comida, pues necesariamente, a pesar de que se den los productos bio, hay que seguir utilizando los productos químicos o agroquímicos, claro, de manera responsable, bien aplicada, porque aquí tenemos ejemplos muy puntuales. Por decir algo, en Colombia, según la FAO, la demanda o lo que aplicamos en fertilizantes en promedio por hectárea y por cultivo es algo así de 500 kilos, muy por encima de la que usa Estados Unidos, 100 kilos, Argentina, que lo tenemos aquí cerca, 30, 40 kilos, el vecino Ecuador, 25 kilos. Entonces, mientras que no tengamos esa responsabilidad en la aplicación de los tanto fertilizantes como los agroquímicos, pues nos puede complicar la parte, digamos, del medio ambiente. Ingeniero Morales. Sí, para ser complementario con lo que dice el doctor Ríos, es cierto. A ver, y darle respuesta a nuestro querido productor es, ¿qué está permitido? Obviamente, un triple 15, para decirlo así, no está permitido en una producción orgánica. Son todos aquellos insumos
que son elaborados de manera orgánica. Extractos de alguno de los cultivos, extracto de ortiga, extracto de ajo. De este tipo de productos son los que están permitidos en la producción orgánica. Entonces, pero también en algunos productos, el caso, cuando se hace una producción orgánica, se tiene ese plus adicional en el mercado y es pagado por algunos compradores cuando se pueda certificar el proceso de esa certificación orgánica. Y en Colombia se está desarrollando y obviamente muchas entidades están haciendo ese proceso de producción orgánica. Entonces, lo que tenemos es que hacer una pequeña diferenciación, hacer un pequeño análisis para poder decirle a los productores cuál es su tradición, a qué le quieren apuntar y obviamente poder seguir garantizando una muy buena calidad de nuestros productos. Muy bien, doctor Morales, entonces es momento de que hagamos una pausa aquí en Colombia Siembra y ya regresemos con el bloque final desde el Jardín Botánico de Bogotá. El uso correcto y el manejo responsable de los insumos agropecuarios son formas de mejorar no solo la rentabilidad del productor, sino también de ayudar a la conservación del medio ambiente. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Los insumos agropecuarios están destinados a la sanidad y alimentación de los cultivos y los animales. Por eso, entre ellos, se encuentran plaguicidas, fertilizantes, abonos, semillas, material de propagación vegetal, agente y productos para el control de plagas y productos de uso veterinario. Regresamos con la parte final de Colombia Siembra y esta vez, doctor Reinaldo Ríos, quiero aprovechar también para preguntarle porque hay cultivos que necesitan especificaciones ideales de los insumos. También tenemos campos como el lechero, el de las aves, los peces y muchos otros que necesitan también un control de suplementos. Basándonos en esto, ¿cómo está el país en tema de producción de insumos agropecuarios? ¿Qué tanto se está importando? ¿Qué tanto se está produciendo? ¿Cómo está todo este mecanismo acá? En la parte de producción de comida, para todo el segmento que usted acaba de decir, pues no somos autosuficientes. Hoy en día el país está importando algo así como 3 millones de toneladas de maíz amarillo para suplir esa baja producción nuestra. Entonces, pues esa es una deficiencia terrible que esperamos con Colombia Siembra poder llegar a un buen componente que es deficitario, poder suplir ese componente deficitario. Y el otro punto importante en la parte de producción de comida es que todavía no tenemos la cultura, por decir algo, frente a los cambios climáticos de ensilar en la parte para bovinos, equinos y demás. Hoy no tenemos esa cultura, a pesar de que el gobierno, a través de FENALCE y de ciertas instituciones, están ofreciendo al agricultor, digamos, este tipo de componentes para tratar de meter esa semilla y que la gente, pues, se prevenga para las adversidades de los cambios climáticos. Estamos a puertas de un fenómeno de la niña y estamos culminando igualmente un fenómeno del niño que fue ampliamente desastroso. Entonces, yo creo que pues aquí hay que cambiar un poco el chip también de la gente, del agricultor, y ya lo está haciendo el Ministerio de Agricultura, de poder que se metan en la cabeza de que hay que generar comida para las vicisitudes que se puedan presentar a futuro. Doctor, es que toma usted un tema muy importante y es el del cambio climático, precisamente en el cultivo del cacao. ¿Cómo ustedes están trabajando también para afrontar estos diferentes cambios que no podemos prever y que a veces son un poco representativos en la producción de todo el país? Sí, es cierto. Tenemos que afrontar una realidad y es que en algunas zonas, obviamente ya las épocas de sequía son más extensas, la intensidad de lluvia se hace mucho más fuerte y obviamente tenemos que tener planes de acción para poder trabajar en estos sectores. Ingeniero Hernando Morales, aprovecho para preguntarle las conclusiones sobre el tema del día de hoy de insumos agropecuarios. Bueno, perfecto. Yo quería ante todo pues aclarar y dar a conocer obviamente las bondades que tiene el cultivo de cacao. El cultivo de cacao, primero que todo,
es un orgullo que tenemos nosotros los colombianos, porque es un cacao que está catalogado como cacao fino de sabor y aroma. Entonces, nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestro cacao. Segundo, es un cultivo que es amigable con el medio ambiente. Otra de las características, se siembra bajo un sistema agroforestal. ¿Qué quiere decir? Que son 3 componentes de diferentes especies que acompañan el cultivo de cacao. Entonces tenemos un maderable, tenemos un transitorio que puede ser el cultivo de plátano y obviamente tenemos al cultivo de cacao. Entonces es una alternativa que se ofrece en donde se pueda generar insumos de manera lícita. Y lo otro, en temas de insumos, tenemos que ser avantes en el tema, tenemos que hacer convenios a futuro, así como se hizo el convenio con Becol para el suministro de fertilizantes a nuestros cacaocultores para poder mejorar esta producción que en algunas zonas, pues obviamente están muy por debajo del promedio. Pero también tenemos una gran herramienta que son los recursos vegetales, los recursos que tenemos hoy en día. Vale la pena. Fedecacao ha entregado al país 8 cultivares que están registrados ante el ICA, de los cuales pues obviamente tenemos un reconocimiento muy alto porque tienen esa calidad, ese sabor y aroma de nuestro cacao colombiano. Y seguimos trabajando en el tema de selección de nuevos árboles para obviamente nuestros cacaocultores puedan tener en sus zonas, en sus fincas. Qué buena noticia, porque de todas formas el cacao es un cultivo bastante prometedor y por eso es uno de los priorizados dentro de la política Colombia Siembra. Doctor Ríos, también aprovecho entonces para preguntarle las conclusiones de nuestro tema del día de hoy. Como conclusión, Lina, yo diría que el tema de insumos pues es básico en la sostenibilidad alimentaria actual y futura. Recordemos que cada día con el crecimiento poblacional pues se van a requerir más alimentos y esa producción de esos nuevos alimentos pues, se van a dar utilizando insumos, especialmente agroquímicos que hacen mayores producciones. Entonces, realmente la parte de insumos va a jugar un papel preponderante en el futuro de la agricultura. Y es que miren ustedes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es el responsable de la vigilancia y control del comercio de los insumos agropecuarios en el país. Por eso, a través de la política Colombia Siembra, busca fortalecer este importante aspecto para mejorar el campo de nuestro país. De esta manera, entonces, aprovecho para agradecerle al doctor Reinaldo Ríos, gerente de planeación de Becol S.A. Gracias, Lina. Con mucho gusto y encantado de estar en su programa. Muy amable por su tiempo, doctor. Y por supuesto, muchas gracias al ingeniero Hernando Morales, supervisor técnico nacional de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao. Muchas gracias, Lina, por la invitación y para todos, la Federación es su casa. Perfecto, doctor. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Siembra. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Yo me despido desde el Jardín Botánico de Bogotá y ustedes se quedan con más Agricultura al Día. Colombia Siembra. Recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @minagricultura, estamos también como @agriculturadía y en Facebook nos encuentra como Agricultura Día. Pero lo más importante es visitar la página institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, www.minagricultura.gov.co. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Agricultura al Día. Nos vemos en el campo colombiano.